Mi gente linda de YouTube, hoy les voy a traer una receta de cómo hacer papas bravas o patatas bravas, que es una receta española. Esta receta que les estoy trayendo la he diseñado yo, no es la receta más auténtica del mundo, pero sí es bien fiel a lo que es las papas bravas, ¿ok? Así que vamos a ver cómo se ve esto rápidamente. Bueno, para comenzar tengo por aquí unos 4 tomates. Estos son Roma, pueden usar el tomate que ustedes quieran. También pueden usar más o menos, o sea, no es una receta así que tengan que llevarla totalmente a la letra, ¿no? Y tengo por aquí 2 dientes de ajo. Vamos a estar añadiendo entre 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva. Y esto lo vamos a licuar. Bueno, una vez licuamos, nos vamos a la estufa. Ya que tenemos nuestra mezcla licuada que hicimos en la licuadora, vamos a vertir esto en una cacerola. Recuerden, vamos a estar usando 2 libras de papa frita. Y esta olla tiene que acomodar para esa papa ya cuando la vayan a vertir aquí adentro. Así que tomen eso en consideración. Una vez nuestra salsa está tomando temperatura, que empieza a burbujear, ¿no? Vamos a añadir 1/4 de cucharadita de azúcar. Por aquí tengo media cucharadita de pimienta o chile molido. 1 cucharadita de chile en pasta, ¿no? Le voy a estar dejando una foto por ahí del producto que estoy usando. ¿Okay? Y tengo 1 cucharada de pimentón. Esto es pimentón ahumado de España. Vamos a combinar esto. Esto después lo vamos a sazonar con sal y pimienta a gusto. He dejado esto hervir por 2 o 3 minutos así, burbujeando, ¿no? Voy a añadir un poquito de sal. Pimienta. Y esto luego al final lo vamos a probar nuevamente, ¿no? Para saber si tenemos que volver a sazonar. Bueno, sazoné con sal y pimienta. Le di aproximadamente 1 minuto más aquí burbujeando. Voy a añadir media taza de caldo de pollo. Y esto ahora lo vamos a dejar a fuego mediano bajito a que reduzca. Y mientras vamos entonces a freír nuestras papas. Tenemos nuestra salsa en reducción aquí. Y bueno, vamos a estar friendo nuestras papas. Tengo aceite ya caliente, así que vamos a freír. Hemos añadido todas nuestras 2 libras de papa al aceite y vamos a freír por unos minutos hasta que esté, bueno, blandita en el centro, ¿no? Amigos, nuestras papas ya están. Voy a apagar el calor y las voy a comenzar a retirar. Las vamos a poner en papel absorbente. Amigos, tenemos nuestras papas ya listas, fritas, y nuestra salsa que ha estado reduciendo a fuego lento. Bueno, vamos a destapar. Las papas acaban de salir de la sartén, así que están calientes. Yo voy a usar 2 cucharas, más o menos algo así, para ir añadiéndolas aquí. Les quería decir que la cantidad de pique o de chile que usen es a su discreción. Yo de hecho añadí casi el doble de lo que les había dicho, porque a nosotros aquí en la casa pues sí nos gusta mucho la comida bien picante o picosa, como le digan. Amigos, apagué el fuego. No necesito más fuego. Si creen que se le secó mucho la salsa, pueden añadir un poquito más de caldo de pollo si quisieran.
Ok, en este instante pues voy a añadir un puñado pequeño de orégano, ¿okay? Que voy a tratar de moler con mis manos y dejar caer sobre las papas, y esto lo voy a mezclar todo muy bien. Mi linda gente, bueno, aquí ya estamos con nuestras patatas bravas ya terminadas. Y bueno, ¿qué les digo? Quedaron excelentes, mi gente. Lo que sí, yo le puse casi el doble del chile que les dije al principio que le iba a poner. Y bueno, le estoy escribiendo la receta aquí debajo en la descripción del video, y ahí le dejaré los detalles de que pueden usar de tanto a tanto o como ustedes quieran, ¿no? Cada persona tiene gustos diferentes y pueden ajustar la receta a su gusto. Y bueno, vamos a ver cómo quedó esto, mi gente. Nuevamente a nosotros aquí en la casa nos gustan las cosas bastante picosas. Y mi gente, todos los sabores están ahí. Puedo saborear esa paprika ahumada, auténtica, española, riquísima. El orégano al final, ¿no? Le da un toque bien especial. En realidad está excelente. Espero que la puedan preparar. Y bueno, no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video más. Nos vemos en la próxima.